Los capos del tango. Hoy, Horacio Salgán. El primer arreglo que yo hice no fue para mi orquesta, sino que fue para la orquesta de Miguel Caló. Se trataba del tango Los Indios, de Canaro. Yo en ese momento era pianista de la orquesta de Roberto Firpo. El maestro Roberto Firpo tenía su cuarteto, donde él tocaba el piano, y tenía también una gran orquesta, que era mi orquesta preferida, hasta que tuve toda la suerte de incorporarme a ella, ¿no es cierto? Formo la orquesta por el mismo motivo que empecé a componer. Empecé a componer porque yo, por ejemplo, los tangos de Caro, de Laurens y otros maestros que yo había tocado, ya los había tocado. Entonces quería tocar algo nuevo. Entonces, como no encontraba, me componía un tango como que dice, para mí, ¿no es cierto? Para agregar una obra más a mi repertorio, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo me pasó con la orquesta. La orquesta lo mismo. Yo tocaba en algunas orquestas y realmente me encontraba complacido, pero lógicamente mi manera de tocar solamente podía plasmarla en una orquesta propia, es decir, ¿no es cierto? Porque yo no podía, al ser pianista de otra orquesta o de otro conjunto, no podía exigir que se tocara de una manera determinada, que fuera personal o que me gustara a mí. En la década del 40, el maestro Salgán forma su orquesta típica. Su tango Calles Porteñas, grabado en acetato, demuestra en 1944 su particular sonido. Debuto con mi orquesta en algunas confiterías. Por ejemplo, recuerdo muy bien el Tango Bar en la calle Corrientes. Siempre estaba, el café estaba siempre lleno, con gran alegría del propietario y de todos nosotros, ¿no es cierto? Pero que era el público que concurría, no era el público en general, sino que era un público de alguna manera especializado, porque eran los músicos que venían a escuchar la orquesta. Antes de estar en la orquesta, yo era hincha ya de esa orquesta y lo venía escuchando en los cafés de Buenos Aires, sobre todo en un café que me acuerdo que se llamaba Bar Diamante, en el barrio de Once, que yo vivía a 4 cuadras de ahí, y me iba todas las veces que podía a escucharlo a él, y cantaba, me acuerdo, Carlos Bermúdez y Edmundo Rivero en la orquesta, ¿no? Teresa, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Trenzas que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blando de tu risa y de tu voz. Fina calidad de mi rutina, encontré tu corazón en una esquina. Trenzas con sabor de mate amargo que endulzaron mi detalle. La voz de Rivero, siendo uno de los cantores más importantes que ha habido en la historia del tango, no se ajustaba mucho a lo usual, ¿no es cierto? Porque era una voz grave, ¿no es cierto? Una hermosa voz, pero no era lo que se usaba en ese momento, lo que se acostumbraba a oír. E incluso nos echaron de Radio El Mundo, porque decía que él cantaba mal y que yo tocaba peor. Tal vez mi corazón tenía que perderte y así mi soledad se agranda por buscarte. Y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad sin ti, porque tendré que amar
y al fin partí. En el año 1947, Salgán disolvió su orquesta y recién, en 1950, vuelve a formarla para iniciar una serie de grabaciones en el sello Víctor. Su primer disco instrumental contenía los tangos La Clavada y una novedosa versión de Recuerdo. Cuando volvió a formar la orquesta que él había disuelto hacía un tiempo, me llamaron para integrar la orquesta, donde en ese momento el primer bandoneón de la orquesta era Roberto Di Filippo. Pero con la orquesta alcanzamos a grabar 2 temas y Roberto Di Filippo se fue de la orquesta, entonces yo pasé a ser el primer bandoneón. Era una orquesta de músicos, pero también de público, y de grandes conocedores del tango, porque llamó tanto la atención esos arreglos, esa entrada de ojos negros con esos violines sobreagudos, una cosa revolucionaria, de gran caché y de gran tango. Ahí hay una riqueza armónica, un talento de Salgán en los fondos musicales de cualquiera de los tangos, donde él creaba siempre un especial que nada tenía que ver con el tango, pero que encajaba como si hubiera sido la melodía misma del tema, ¿no? Hacer una melodía paralela, un contracanto que tenga que ver con el canto original, no es fácil. Nosotros los músicos, que no somos Salgán, por ahí se nos ocurre algo parecido, pero nunca estamos en un total, en una cosa redonda que tenga que ver con el tema a la medida de que él lo hizo. Desde el momento que yo comencé con mi orquesta, pasando por el Quinteto Real, pasando con el dúo con Ubaldo de Lío, cualquier actuación que he tenido, siempre los arreglos han sido míos, ¿no es cierto? Yo tuve esa suerte de poder hacer un arreglo del tango Recuerdo que realmente se transformó en un gran éxito. Desde ahí en adelante, de aquel arreglo del tango Recuerdo, se sumaron una serie de éxitos que fueron los que poco a poco fueron atrayendo al público, entre los que puedo contar Mi Refugio, La Tablada, la Clavada. En el tango Mi Refugio, él había hecho son 3 compases o 4 de un efecto que él escribió yo me acuerdo que la gente que venía a escuchar la orquesta estaba esperando el momento que hacíamos eso. Lástima que no lo puedo cantar y no tenemos para escucharlo acá y decir, es esto lo que yo digo. Que era increíble, la orquesta estaba tocando, no era un final, era en la mitad del arreglo que él había agregado esa cosita, y la gente estaba esperando ese momento y se venía abajo el público de los aplausos cuando tocábamos esos 4 compases. El sonido orquestal de Salgán es un sonido inesperado, un sonido donde la forma de tratar los bandoneones, que me parece clave, y en su empaste con la cuerda, especialmente con el violonchelo y el bajo, le dan un sabor tan extraordinario. La función del arreglador es parte un poco de la composición, es decir, que para hacer un buen arreglo, entendiendo por arreglo, cuando el que hace el arreglo contribuye con alguna idea propia, ¿no es cierto? Ya sea con algún contracanto o con algún cambio, y si no se contribuye con nada, sino que simplemente se transforma en una transcripción, que es otra cosa. El arreglador es prácticamente la continuidad del compositor, es casi un compositor, con el aditamento de que de pronto está siguiendo los pasos de quien compuso
el tema. Yo le digo a los alumnos que hay que imaginarse que el arreglador tiene que ser algo así como un recinto donde se produce un eco, una caverna, un salón o donde sea. Cuando la obra resuena en la sensibilidad del arreglador, en su musicalidad, debe conservar una fidelidad tal como el que debe conservar un eco donde uno puede decir hola, ¿no es cierto? Y el eco ha de responder tiene que responder hola, lógicamente, ¿no es cierto? Porque aunque esto parezca un chiste, también sería muy gracioso que uno dijera hola y el eco respondiera ¿qué tal, cómo le va? ¿No es cierto? Pero esto que parece ser un chiste no lo es cuando el arreglador recibe el mensaje de la obra y hace una cosa completamente distinta, ¿no? Así que se parecería una contestación inadecuada o inoperante. Él demoraba bastante con los arreglos, pero los pensaba tanto que realmente, siempre conté yo de que cuando ensayábamos tenía tantas ideas para distintos lugares que en la partitura venía el arreglo y después al pie de la parte había A, B, C y D en alguna oportunidad, de que era el mismo momento de alguna parte del arreglo, como que él probaba cómo era con la forma A, con la forma B, cambiando la armonización, cambiando la forma, qué sé yo. Resulta que probábamos todo y cuando terminábamos de tocar la letra A decíamos todo, esta, que quede esta, y después hacíamos la B y decíamos no, que quede la B, quiere decir que tendría que haber quedado todos los cambios que hacía porque eran todos hermosos. El género tango, como dije, da tantas posibilidades como para que si alguien que se acerca al tango tiene nuevas ideas, va a encontrar la manera cómo plasmarla dentro del tango, ¿no es cierto?, sin necesidad de desvirtuarlo. Al contrario, representaría, cuando esa idea es auténtica y respetuosa del género, ¿no?, representaría un enriquecimiento para el piano. Él me dijo una vez algo muy lúcido y revelador. Me dijo, yo creo que la diferencia entre Astor Piazzolla y yo consiste en que Piazzolla siempre quiso salirse del tango y yo hice enormes esfuerzos por meterme en el tango y ser tanguero. ¿Por qué tendré que amar y al fin partir? Los capos del tango.